¿Ustedes dicen que yo arranque nomás? Bueno, buenos días. A pesar de que ya estuvimos charlando un ratito, buenos días a Gastón Cingolani, gracias por acompañarnos en esta reunión donde vamos a hablar de los signos de la pandemia. Esto se da en el marco del ciclo de charlas de pandemia del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, y le doy ahora el paso a Ariel Barbieri, que es quien va a coordinar esta reunión. Bueno, gracias Lila, gracias Gregorio por la organización y gracias Gastón por tener ganas de comentarnos un poco lo que venís pensando, lo que venís elaborando en esta pandemia. Tenemos la suerte de estar con Gastón Cingolani, a quien conozco hace varios años, y ha hecho una interesante carrera académica y desarrollo en el ámbito de la semiótica, en la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional de las Artes. Gastón es doctor por la Universidad de Buenos Aires, especialidad en lingüística, magíster en diseño de estrategias en comunicación por la Universidad Nacional de Rosario y licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones y Experimentación en Arte y Crítica de la Universidad Nacional de las Artes, es profesor de grado y posgrado en Comunicación, Semiótica y Medios, en el área de Crítica de Artes de la UNA, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y de 2007 es director de investigaciones sobre mediatización y prácticas estéticas. Publicó como editor el libro Discursividad Televisiva, del año 2006, y Cristina, un espectáculo político, junto con Mariano Fernández, en el año 2019. Además de, muchos artículos en periódicos, libros y revistas especializadas. Así que vamos a hablar sobre los signos de la pandemia y primero, el orden va a ser el siguiente. Primero Gastón va a desarrollar 15 minutos o 20 minutos, el tiempo que él considere inicial para poder hacer un primer planteo de cuál es su punto de vista, su desarrollo, su construcción de este momento. Luego le haremos algunas preguntas y por último intentaremos abrir el debate a la gente que está ahí escuchándonos y que se acercó hoy a esta mañana de charlas de pandemia. Bueno, Gastón, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos y para todas. Gracias a ustedes, a Lila y a Ariel por la convocatoria. A veces sentimos que estamos como pasados de kilómetros de pantallas, pero bueno, agradezco también a quienes se acercaron, por así decir, esta mañana a charlar un rato. Así que bueno, lo que voy a comentar, en parte lo fuimos acordando con Ariel, dentro de una agenda de interés que tienen en la universidad, y yo lo comenté ya en otro encuentro de debate, y tiene que ver con la idea de cómo pensar lo que nos está pasando a partir de una cierta lógica. Yo trato de evitar siempre la palabra semiótica porque la gente se espanta, pero bueno, la verdad es que es la palabra. Y por eso le pusimos como nombre los signos de la pandemia. Y yo adapté un poco algo que ya comenté en otra parte, pero como dice la filósofa contemporánea argentina, Rosa Martínez, el público se renueva. Y lo que voy a comentar tiene que ver con algo que me fue propuesto en otra parte, que era pensar las metáforas y las narrativas de la pandemia. Y entonces, a partir de eso y de las observaciones que seguramente ustedes compartirán en cuanto a lo que nos ha estado pasando, en lo que nos sigue pasando de alguna manera, es que tiene que ver con los siguientes comentarios, que voy más o menos a seguir casi como una lectura para aprovechar lo mejor posible el tiempo. Yo comparto algunos análisis que leí en la cual se señaló cierta sorpresa de que esta pandemia o esta situación haya dejado a la humanidad como estupefacta, ¿no es cierto? Sorpresa porque es raro, considerando que hubo muchos diagnósticos, muchas narrativas ficcionales y muchas metáforas
que podían anticipar o podrían haber anticipado que algo así, digamos, de escala global podía suceder, pero evidentemente no pasó, aparentemente, de la manera que se esperaba. Y por eso, bueno, ante las convocatorias de este tipo, bueno, comenta algo, a ver cómo ves lo que está pasando, es difícil tener un comentario y no sentir que uno está hablando en vacío o diciendo una pavada, o repitiendo lo que todo el mundo ya decimos en comentarios cotidianos. Entonces la observación pasa al plano de ver qué se está diciendo, ¿no? Qué metáforas y qué narrativas se están poniendo en juego para describir esto. Y al mismo tiempo de qué puede ser síntoma esa especie de balbuceo titubeante de qué es exactamente esto que pasa. Es difícil hacer una observación porque todo lo que funciona como una especie de corpus de observación nos está rodeando, nos está abrazando, nos está inundando, ocupa los espacios cotidianos de una manera casi inevitable. Entonces es difícil salirse de esa escena para tomar, aunque sea artificialmente, un punto de vista para la observación. Pero justamente por todo esto, la primera evidencia es que a pesar de esas anticipaciones ficcionales, literarias o cinematográficas, y a los dichos de algunos, inclusive en lugares importantes como gobernantes o intelectuales muy leídos, no se consolida una metáfora de lo que está pasando, no hay una metáfora, ni siquiera un nombre. A veces hablamos de la pandemia, a veces hablamos de la cuarentena, del COVID, inclusive la manera de frasearlo en los medios mismos o en nuestras conversaciones, a veces hablamos así, esto que está pasando, cuando esto termine, esto, no tiene un nombre, no hay una metáfora consolidada. Al principio hubo una especie de pugna entre dos metáforas que en general bajaron desde de ámbitos más bien gubernamentales. Por un lado, la metáfora bélica, muy fuerte, que la sostuvo alguien de quien podía esperarse, que era Trump. Los norteamericanos aman la metáfora bélica, siempre están en guerra contra todo, ellos lo dicen. Pero también la sostuvo Macron y también la sostuvo el presidente argentino. Se habló de esta especie de guerra contra un enemigo invisible, y como contraposición menos expandida estuvo la metáfora de la catástrofe natural. Por ejemplo, el propio Papa habló de que nos sorprende una especie de tormenta en el mar. Metáfora que desde el Arca de Noé, por lo menos, y en varios otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento aparece la idea del mar o de la inundación. Pero hubo, por suerte, escuché y leí varios trabajos muy interesantes. La verdad que no tiene una buena, ni una buena aplicación ni un buen efecto pensar la cuestión en estos términos, menos aún la de la metáfora bélica. Y por otra parte, esa, digamos, grieta que se armó al principio entre esos dos tipos de metáforas, había más una especie de, menos una grieta política que una grieta, yo diría, hermenéutica, porque es una dificultad para identificar lo que nos está pasando. Por otra parte, es una oposición, si pensamos que la guerra es una metáfora social y la catástrofe de la inundación o del naufragio en el mar es una metáfora natural, es una oposición mal planteada. Lo que nos está pasando, esto de una colonización de una especie viral, es un proceso biológico, o participa un proceso biológico, que es el de que el virus toma la necesidad de reproducirse dentro de un cuerpo fisiológicamente, articulado con otro proceso también biológico, que es aprovechar la capacidad asociativa de la especie humana para la reproducción. La capacidad asociativa de la especie humana no es no biológica, es biológica, naturalmente. Es una especie que sobrevive, la humana, y en los últimos 100 años es la especie macroscópica que más creció en la superficie del planeta. Y dado que todavía no se tiene una herramienta para combatir el virus a nivel fisiológico, lo que estamos haciendo, evidentemente, es protegernos en el plano de lo social, de lo asociativo. Y esa protección en el plano de lo asociativo es justamente un problema que ataca una de las dimensiones más importantes de la especie humana, que es la
la capacidad de supervivencia basada en la sociabilización. Así, entonces, tuvimos que reducir de golpe muy fuertemente nuestras acciones acostumbradas para reunirnos, convivir, actuar, cooperar cara a cara, cuerpo a cuerpo. Ni una guerra, ni una tormenta tienen nada que ver con esto. Entonces, llego a este otro punto. El fracaso de la metaforización evidencia que lo que sucede no es metafórico, por eso es difícil de traducirlo a una metáfora, sino que es metonímico. La metonimia, a diferencia de la metáfora, ambas son, como ustedes saben, son figuras retóricas, que se utilizan todo el tiempo en la vida cotidiana, en la conversación, y por supuesto también se utilizan en los discursos mediáticos, en el arte, etc. La metáfora, recordamos escolarmente, funciona por significar algo por una comparación, por una semejanza, por algunos rasgos con respecto a lo representado por esa metáfora. La metonimia, a diferencia de la metáfora, no representa por semejanza, sino que trabaja por relaciones de proximidad, de vecindad, de contigüidad. Es como una especie de encadenamiento de un eslabón que se conecta con otro, este se conecta con otro, este con otro y así. Es siempre por contacto que trabaja la metonimia. Y una pandemia es, ni más ni menos, un mal del contacto. Pandemos, el total, pandemos, pueblo, la dimensión total, global del pueblo, es lo que está afectado. Hay una parte de la dimensión del pueblo, de la sociedad, que se constituye por analogías o por metáforas, a veces metáforas ficcionales o épicas, pero hay otra no menos importante que se constituye por contacto, por lazos. Este mal accede y se expande y vive del contacto, de la asociación. Por eso toca al lazo social y está afectando en la condición conectiva, metonímica de lo colectivo. Entonces voy a marcar 2 o 3 síntomas que se perciben en los medios, principalmente, porque son el espacio que coligan y construyen la socialidad a nivel macro. Sobre todo en Argentina, voy a hacer los comentarios, pero probablemente algunos sean traspolables a cosas que pasan también en otros países, sobre la configuración metonímica de la realidad pandémica. Por un lado, asistimos diariamente al crecimiento exponencial de esto, por ejemplo, que está pasando aquí, que son cámaras hogareñas con personas que trabajan, comercian, dan o toman clases, consultan al médico, toman declaraciones judiciales, asisten a su consulta con el terapeuta, celebran cumpleaños, todo conjugando cámaras hogareñas. Como contracampo, en el espacio público urbano y mediático hay un cierto raleamiento o vaciamiento. En algunas poblaciones esto se nota más, sobre todo las más densamente ocupadas, y las cámaras apuntan y mediatizan los cuerpos y los espacios domésticos, privados, la mayor parte del tiempo, tanto en los medios, en las redes, digamos, como en los medios tradicionales están ocupando ese espacio. Es un lenguaje un poco tosco, un poco trabajado, casi nada poético, a lo sumo, digamos, lo que más se ve a veces es cierta falta de dominio sobre la dimensión audiovisual del empleo del dispositivo, pero realmente lo más divertido o poético que aparece es que suceden cosas técnicas, alguien no ve, no escucha, aparece un cuerpo que curiosamente no debía estar ahí en pantalla, o se escucha una voz porque se deja un micrófono encendido que dice algo incorrecto, y se producen estas escenas de saltos de contexto de lo doméstico, de lo privado, porque la verdad que todos esos cuerpos y esas voces están en su lugar, no están fuera de lugar. Lo que los vuelve fuera de lugar es la conjugación en un espacio constituido así, públicamente. Todo es un encadenamiento metonímico de situaciones. Como contracampo tenemos, bueno, como les decía hoy, ¿no? Las calles, los comercios, el tránsito, los edificios públicos con relativa poca gente y muchos tapabocas, interrumpidas esas cadenas metonímicas que son también en el espacio público sumamente importantes. No hay, en este espacio de las pantallas, que funcionan como dameros con rostros parlantes, no hay un contacto intercorpóreo. Es una yuxtaposición achatada de caras y de voces. Un segundo síntoma es el aumento, para mí el otro síntoma más importante es el aumento de la concentración muy alta, alcanzada sobre todo en las primeras semanas, por cierto tipo de discursos que son específicamente los discursos no ficcionales.
los periodísticos, y que le ceden un poco la palabra o articulan la palabra con lo gubernamental y con el retorno muy notable de lo científico en el ámbito público. La atmósfera social, no la privada, sino la pública, que nos envuelve, estuvo en esos primeros días y semanas atrayendo muy fuertemente la atención hacia lo informativo, porque a la incertidumbre se la combate con no ficción, por lo menos al principio. ¿Cómo construyeron esos discursos lo que estaba sucediendo? Bueno, esto nos lleva a la cuestión de la narrativa. Quizás la crisis sorprendió porque el vacío metafórico se complementa con el hecho de que no acertamos del todo la clave narrativa que cifraba este presente. Al menos en Argentina la narrativa se hizo por secuencia y conjugación de fragmentos en múltiples voces, de muchos espacios privados, como decíamos recién, con espacios públicos como contracampo. Cada uno piensa en narrativas que a veces, digamos, a veces cuando pensamos narrativa pensamos metafóricamente o ficcionalmente, pero la pregunta por la clave metafórica que está resonando es si asumimos que estamos en una guerra, como se insinuó en algún momento, estamos en una catástrofe natural repentina. Es verdad, la cuestión de esa clave es rara porque desde hace muchísimo tiempo, y todos recordamos la guerra del Golfo Pérsico, todos los que estuvimos en los 90, casi no se testimonió más mediatización audiovisual de las guerras desde hace muchísimo tiempo porque se sabe el impacto negativo que tienen la necesaria adhesión que tiene que tener de las poblaciones y de las ciudadanías ese tipo de situaciones. Lo que se estuvo representando en los medios desde el inicio de la pandemia es algo paradójico, porque es como lo irrepresentado o lo irrepresentable. Es evidente que la narrativa no es la de una noticia, y menos aún la de una película, digo, de guerra. Tampoco es cine catástrofe. En el cine catástrofe, como en la pintura romántica, vemos representado, siempre en segundo plano, al humano pequeñito y tomando toda ocupando la figura, es esa debilidad del humano frente a la inmensidad de la naturaleza que se impone, ¿no es cierto? Lo mismo sucede un poco en el cine de terror, donde aparece lo ominoso, pero sobre todo lo sublime, que protagoniza todo ese tipo de representaciones. Aquí ese tipo de cosas no tuvieron espacio, no vimos ni lo ominoso ni lo sublime, no vimos ni cuerpos, ni heridas, ni escenas desgarradoras, porque no hay ni lo desgarrador ni lo desgarrado. Vemos interiores de casas, ciudades semivacías, animales que vuelven con timidez a tomar posiciones inclusive en las ciudades, y escenas relativamente, yo diría, limpias, de eso que siempre se espera como la cosa espantosa, ¿no? Entonces, ese vacío que aparece ahí se llena de incertidumbre. Y cuando, digamos, es la incerteza lo que enlaza esos espacios vacíos, lo que llena, por así decir, esos espacios vacíos. ¿Qué hay entonces si hay vacío? Bueno, lo que hay es resignación, presunción, intuimos y sobre todo tememos. Es pura probabilidad acechando, no se sabe bien ni qué ni dónde. El temor invisible en el cine tuvo un género, no es ni el terror, ni el cine catástrofe, ni el cine de guerra. Algunos paralelismos se hicieron con narrativas de distopías tecnológicas, de hecho ahora otra metáfora que apareció tiene que ver con esto de que esto es una gran sinarquía internacional para implantarnos chips y controlarnos con el 5G y cosas por el estilo, muy a lo Black Mirror o otras series y películas así. Sin embargo, la clave, bueno, todos asumimos que eso es una gran pavada, por lo menos yo lo asumo como una gran pavada, divertida si la miramos irónicamente, pero espantosa si la tomamos seriamente. Espantosa en el sentido de ridícula. Sin embargo, la clave es otro género del cine, y es un género de la metonimia, que es el suspenso. Todo está postergado, diferido, pero acechando inminente. No hay más que síntomas o sospechas. Metonimias que encadenan las acciones, las invaden, las transforman o transforman al ambiente en otra cosa, ahora presuntamente tomado por la causa sospechosa. No está clara esa fuente, sin embargo, no se sabe cómo es, qué es, a dónde está, hasta tal punto que la ignorancia produce el tema se vuelve la ignorancia.
Los medios tradicionales ofrecen suspenso, el enemigo no es solo imperceptible, sino que además la distancia narrativa es equivalente a la de la novela psicológica o al suspenso cinematográfico. El personaje y el espectador saben lo mismo. En el terror o en la catástrofe, el acecho del enemigo es conocido antes por el espectador que por el personaje. Vos ya sabés que atrás de la columna está el tipo con el cuchillo, o que se está incendiando y la persona esa no sabe que cuando quiera salir de su departamento el edificio está todo prendido fuego. En cambio, en el suspenso la identificación con el personaje es plena, hasta tal punto que a veces se empieza a revertir, es decir, la angustia o la duda del personaje se vuelve la angustia de uno, porque esa amenaza que el personaje no sabe si es cierta o no, es uno mismo, finalmente como espectador, que empieza a pensar, pero ¿realmente hay una amenaza o soy yo que me estoy comiendo la cabeza igual o más que el personaje? Y justo cuando la angustia me tomó, es donde el film o la novela, en definitiva, ya está escrita y no ofrece más dudas sobre el asunto. Pero eso es ficción, y de alguna manera la ficción moderna nos ofrecía eso. Bueno, todo tiene solución al final. Eso es un film de ficción. Pero esto no es ficción, es metonimia. Y en la pregunta reclamo, que recordarán, hizo la periodista Silvia Mercado el 23 de mayo al presidente, sobre la angustia, y la respuesta del presidente sobre la imposibilidad del Estado de hacerse cargo de las angustias individuales está ahí, esa tensión está puesta ahí en ese asunto. Entonces la amenaza cobra otro estado. ¿Cuál es la amenaza? ¿Es el virus? ¿Es la pandemia como consecuencia del virus? ¿Es mi vecino de edificio, de pasillo? ¿Es mi familiar que salió a hacer compras? ¿Es el confinamiento? ¿Es la falta de remedio de vacuna? ¿Son las nuevas reglas? ¿Es la nueva normalidad? Una frase rara, porque si en nueva no puede ser normal. No, ya se habla de nueva normalidad. ¿Es el desconocer lo que va a suceder después? ¿Es desconocer si habrá un después? La amenaza va cambiando de escala y no es lo mismo que al principio. De todos modos, si al inicio del conflicto el conflicto parecía mitológico en el sentido que plantea Todorov, que nos requiere luchar contra un enemigo, necesitamos un héroe, luego se fue tornando ideológico, es decir, revertir sobre el propio sistema de ideas que me hago de las cosas para poder digerir lo que pasa. Y yo, personaje y espectador al mismo tiempo, debo aceptar la transformación para no ser devorado. Finalmente, el relato se constituye en noceológico, diría Todorov, es decir, tiene que ver con el conocimiento. No sé qué sucede. De entonces, el motor narrativo es la angustia de no saber, y el antídoto es averiguar la respuesta. ¿Y a dónde vamos a buscar desesperadamente la respuesta? Bueno, a los medios y a los discursos informativos. Y el periodístico tiene el dispositivo primordial y pivotea y le cede la voz a lo gubernamental y a lo científico. Y por eso la ciencia ha tomado tanto espacio nuevamente. Como conocemos, es la institución que produce conocimiento y saber. Todos son discursos no ficcionales, el periodístico, el gubernamental y el científico. ¿Por qué son no ficcionales? Porque son metonímicos. Lo que dicen no es una representación de semejanza de lo que me puede pasar, afecta directamente lo que me pasa. No producen una alegoría, sino que forman parte de lo que me pasa. Hasta tal punto que si la cadena metonímica es muy larga, por ejemplo, sucede algo en China o en Europa, y acá del otro lado del mundo me siento más o menos a resguardo. Si avanza para mi región o para mi país, el temor ya aumenta. Y si llega a mi ciudad o en mi barrio, ni hablar si es en mi edificio o en mi casa, limito al extremo todos mis movimientos para no tomar contacto con eso. Entonces, no es una narrativa ni metafórica ni ficcional, la de la pandemia es una narrativa fragmentaria de la metonimia. Por eso no hay metáfora que tranquilice, porque la amenaza funciona en el nivel de los contagios y los contactos en red. Y ahí donde buscamos conocer la respuesta, aliviar la angustia, los medios, el gobierno, la ciencia, nos dicen que ellos tampoco saben. El final no está escrito. Gracias. Bueno, acá veríamos si ponemos en juego una puesta en escena, como estas aplicaciones que hay atrás, con texto para aquel que habla ahora en las Meet y en los Zoom, una serie de aplausos que terminarían cuando alguien está haciendo la locución, como es tu caso. Muy interesante. Gracias por estas Gracias. ideas, por compartir esto con nosotros, Gastón.
Me quedo pensando en varias cuestiones. En primer lugar, cuando hablabas de la pregunta de la periodista Mercado, ahí también ahí están diciendo por el chat, muy bueno. Este, Pensaba bueno, en cómo en los últimos días escuché 2 o 3 intervenciones periodísticas que hablan de, bueno, perfecto, ¿no? Como tratando de desacreditar la idea de que existe una pandemia, digamos, que en realidad es una ficción, digamos, por el contrario de lo que vos planteás, algunos medios muy contestatarios con la propuesta del gobierno, están en algún punto diciendo, bueno, ¿y el monstruo dónde está? ¿Dónde está? Entonces el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dice, las expresiones son un poco infantiles para referirse a un problema de salud pública. Pero más allá de la respuesta o de este diálogo, me parecía interesante la idea del monstruo, ¿no? No hay un monstruo, no hay alguien que me está acosando por la calle. No es invisible tampoco, no existe, soy ignorante ante eso. Digamos, me parece interesante esto que planteás, porque no está lo monstruoso, ¿no? Sí, está bueno lo que decís, Ariel, porque justamente monstruo, bueno, como ya sabemos, monstruo viene de mostrarse, y una de las cosas que sucede es que no se muestra nada, no hay nada que mostrar. Por eso también es difícil haberlo reducido a una operación más bien metafórica o ficcional. Lo que sucede es cadena de relaciones directas, no es algo que se muestra. Y tal vez eso es una dificultad, no sé si está en el origen de la angustia, porque las angustias, digamos, neuróticas de cada uno son difíciles de digerir, pero la angustia colectiva tiene que ver con el no saber y que el monstruo es lo que se muestra y lo que está faltando es esa mostración, exhibir el mal, poder verlo. Entonces eso de alguna manera, sacarlo afuera es un principio de apagar la incertidumbre y de empezar a exorcizarlo, es lo que está faltando ahora, pero está claro que ni este gobierno, ni la ciencia, ni nadie decidió con qué clase de situación nos íbamos a confrontar, más bien que es lo que sucede y no se trata de aceptarlo o no. Por suerte yo creo que en nuestro país, aparte de que se ha manejado colectivamente muy bien todo esto, sobre todo desde el punto de vista del gobierno, creo que con una altísima seriedad se ha tomado en serio el asunto, quiero decir, ¿no? Muy en serio el asunto. Yo creo que digo por suerte, lamentablemente por suerte, el contraste con otros países que no se tomaron en serio el asunto es muy alto. Entonces, ante estas conversaciones siempre me parece que el contraste nos viene bien para ver cómo otros han pasado o están pasando la situación de manera así desgarradora. Pero es curioso porque así como la guerra del Golfo no mostraba ni una trinchera, ni un tiro, ni un bombardeado, ni un herido, nosotros hemos visto todas escenas limpias de muerte. O sea, topadoras que abren surcos para colar un montón de cajones, pero vos no ves nada, no ves gente llorando, no ves cuerpos afectados por la enfermedad. Es como una especie de muerte limpia a la que se mediatiza. Entonces, eso yo creo que en Sí, un punto. y, Perdón, sí, no, y Ariel. también ahí pensaba el fracaso del cine y el fracaso de la metáfora de algunos líderes, de metáforas de guerra, es porque esa metáfora no está proyectando una guerra. O sea, no tiene cotejo con algo performativo. Yo no puedo inventar una guerra cuando no puedo mostrarla, cuando Claro. no puedo ni siquiera escenificarla. Pensaba en aquella famosa película con Robert De Niro y Dustin Hoffman, vinculada con la construcción de una guerra con Albania en Estados Unidos. Ni siquiera puedo hacerlo en Hollywood esto, digamos. No puedo construir cinematográficamente porque en realidad no tengo el monstruo para mostrar, ¿no? Digamos, también Tal en cual. el, cómo fallan, y también, bueno, los relatos previos, esto que planteaba me parece interesante, ¿no? De los fragmentos con los cuales en algún punto hemos construido nuestras posibles proyecciones de mundos distópicos, de mundos apocalípticos, de mundos que estaban en el final, pero nunca nos imaginamos que esta podía llegar a ser la puesta en escena de una pandemia. Digamos que creo que ahí está la idea esta de la metonimia también como imposibilidad,
y como una metalínea incorpórea en las redes, ¿no? Porque estamos generando esto que planteabas en el comienzo con las pantallas, ¿no? Un mosaico, ¿no? Un piso damero, que a veces veo Sí, con el Zoom o con el Meet. yo creo que esa dificultad probablemente, vuelvo que el cine hizo algo muy bien que es el suspenso, ¿no? Y no solo el cine, ¿no? La literatura también, y que eso tal vez no nos alcanzó como preparación, pero hay que aguantarse el suspenso y hay que aguantarse el suspenso, es así. A veces hay cierta ansiedad, pero bueno, el dispositivo del cine vos ya sabés que en X cantidad de minutos la cosa se va a resolver para un lado o para el otro. Yo creo que uno de los desafíos más grandes está sucediendo a nivel mediático y periodístico. Uno ve la desnudez de recursos del sistema periodístico, no creo que solo de Argentina, aunque es lo que yo más consumo, así que es lo que estoy más refiriendo, pero... y una de las cosas como contrapartida de eso es que alguna parte de la población, con el recurso para hacerlo, por supuesto, porque mucha parte de la población no tiene, es fortalecer el lazo social, lamentablemente de una manera distinta, digamos, nos trastocó, pero las redes de solidaridad, de ayuda, de estar atento a lo que le pasa al otro, de poderse poner en el lugar del otro, y a veces simplemente con una especie de contacto mediatizado, es decir, un WhatsApp o un mensaje, decir, estás bien, necesitas algo, conversemos un rato para un desahogo. Los medios no saben qué hacer con eso, digamos, no, los medios masivos, quiero decir, los medios tradicionales, no saben qué hacer con eso, no están preparados para eso. Eh, Más de una vez se muestran bastante patéticos, tanto en términos inclusive de sumarse a una especie de combate, de una lucha, como si la decisión de quedarnos a resguardo por ahora, ¿no es cierto?, en términos de no tomar o disminuir al mínimo el contacto cotidiano donde íbamos, fuera más una decisión de un gobierno que un modo de protegernos entre nosotros mismos. O sea, no ver eso es, no tenés ningún recurso, no estás viendo que no es que si hubiera habido un gobierno distinto, hubiera hecho las cosas bien, por ejemplo, todos estaríamos todos en la calle comprando y tomándonos una cerveza, una cosa insólita, digamos. ¿No? Es no tener ningún recurso, ni periodístico ni político, para ocupar, hola, quiero llamar la atención. Yo tengo algo interesante para decir, no tienen recursos. Bueno, yo creo que en eso la mayor parte de la población que se está aguantando estoicamente este asunto, que la verdad que está malísimo, es la que está dando el ejemplo de cómo combatirlo. Se combate por, bueno, ayudarnos entre nosotros como podemos, nos ayudamos, nos comentamos, nos conversamos y nos desahogamos, y no hay es la angustia del suspenso. Y Jorge Suspenso, como hacía el personaje de Capusotto, bueno, viene bien para reír. Como siempre un profeta, ¿no? Un Siempre profeta. un profeta, digo, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba en esto del suspenso en relación a, bueno, el suspenso también viene también de lo suspendido, ¿no? Está suspendido el futuro, porque estamos en un gran paréntesis, porque estamos en una gran oxímoron, nueva normalidad, de pensarnos como... Y también, bueno, como planteabas recién, hay un límite también en los medios con respecto al vínculo que establecemos con ellos, en los medios masivos. Esto que estamos planteando, bueno, ¿cómo para llamar la atención cuando la conectividad de las redes está funcionando de otra manera? Bueno, yo creo que llegó como un límite en esta suspensión, ¿no? Sí, hay un hartazgo también, hay un hartazgo. Pero bueno, tiene que ver, yo creo que lo del hartazgo también tiene que ver con que no lo esperábamos. Hay gente que a los 20 días me decía, yo ya estoy cansado, lo habremos escuchado, digo, ¿no? Yo estoy cansado, yo pensaba, pero a veces te vas 30 días de vacaciones, no, estoy cansado de no ver a fulano. Y vos te dices, te vas 30 días de vacaciones a la costa y no decís, no aguanto más, tengo que ver a fulano. Pero 20 días por una cuarentena para no enfermarte y no enfermar a los otros, no te lo puedes aguantar. Ya es verdad, ahora ya pasaron 100 días, son muchos, no nos vamos de vacaciones 100 días nunca, lamentablemente. Pero de todas maneras, me parece que
hay gente que la está pasando mucho peor y no tiene las oportunidades que tenemos muchos de nosotros, y que se plantean en términos angustiantes algunas cuestiones que, lo contrario que sería, que estemos más angustiosos, es que además estuviéramos no pudiendo velar a todos los muertos que podría llegar a estar habiendo, o pasando un muy mal rato con una enfermedad aparentemente que se padece mucho y que dura muchísimo tiempo en el cuerpo, además, no es tan sencillo. Ahora, la imposibilidad del futuro tiene, sí. No, estaba pensando que la imposibilidad del futuro, no, y redondeo lo que planteaste al principio, la imposibilidad del futuro, es que como no hay una ficción que haya, esto sí, no hay una ficción que nos haya planteado cuál va a ser un futuro post esto, y todavía tampoco lo vemos en lo que podemos consumir de otros países que están en una especie de periodo más adelantado, donde, ya están volviendo y qué sé yo qué. En realidad, parte de las dos escenas son dos escenas que son poco verosímiles. Los futuros ficcionales, realmente no hay nada que podamos prever qué sería, cómo sería ese futuro ficcional del juego. ¿Cuál de ellos tendríamos que elegir? Muy difícil. Y lo que pasa en Europa, gente que no se anima a salir porque sigue teniendo miedo, a pesar de que están liberadas las cuarentenas, más que ir a una plaza a compartir un rato juntos. No, hay muchos trabajos que están perdidos o suspendidos, los lugares abren los restaurantes y la gente no va porque los estadios de fútbol siguen vacíos. O sea, no se volvió a ninguna normalidad como se pretendía o como a veces se quiere hacer creer. Así que la verdad, seguimos sin poder ver un futuro. Sí, no hay un futuro, no está trazado. Y esa es la definición de futuro. Lo que pasa es que estábamos muy acostumbrados a que sabíamos. Claro, claro. Walter Fontana, que está ahí en el chat, pregunta, vamos a abrir el espacio de preguntas, ya estamos en las 12 menos 10, así que nos quedan un ratito para hacer algunas preguntas y respuestas. Dice, quiero construir una guerra o un conflicto, ¿qué diferencia se le asigna a cada una? Si quiero generar un cambio, imposición de miedo, es decir, una crisis, pregunto, ¿reemplazar el concepto de guerra por el de conflicto? No sé qué piensa por conflicto. Depende cómo se ¿Querés que tome abramos el micrófono, así lo pregunta? Walter, ¿está sí. por ahí? Sí, o reescribir. Yo, porque depende qué se entienda por conflicto. Yo siempre, en principio, pienso conflicto como convergencia o choque entre intereses. O no tiene micrófono. En todo caso, si No querés. tengo micrófono, dice Walter, pero Sí. bueno, ahí vamos a ir haciendo. Pero si es un choque entre partes, acá la verdad es que la convivencia es un problema de convivencia con el virus. No solo no hay un conflicto con el virus, sino que vamos a convivir eternamente con este virus. Pueden llegar a pasar muchas generaciones para que el virus deje de funcionar en la población. Esto no lo digo yo, lo he leído de los científicos que plantean que una vez que una población viral se establece a circular dentro de una población, a colonizar una población como la nuestra, no se destierra, se aprende a convivir. Nuestro mecanismo humano de esa convivencia tiene que ver con generar espontáneamente mecanismos de anticuerpos, digamos, que tienen los cuerpos humanos espontáneamente, los que lo pueden producir y los que no perecerán, lamentablemente, por un principio que Darwin describió muy bien hace más de 150 años, y por otro lado, la posibilidad que tenemos por la ciencia de generar vacunas y anticuerpos artificialmente que nos prevengan de tener que padecer la enfermedad. Pero eso no es un conflicto en sí mismo. Yo lo veo como, al contrario, más vale que nos amiguemos, no que nos enojemos con el virus, porque vamos a convivir con él. Pienso también acá en otra pregunta que nos están haciendo que dice algo así como, ¿es posible que la realidad supere el relato? Siempre se plantea esto, ¿no? De la realidad superando la ficción. Yo nunca la entendí. Soy carente de posibilidad de comprender qué quiere decir que la realidad supera la ficción. Las ficciones siempre son representaciones superadas por la realidad, absolutamente siempre. Y la verdad es que ¿por qué digo que son superadas? Porque no hay ninguna ficción que no sea una especie de emulación empobrecida de lo que ya sucede. No tenemos posibilidad de imaginar lo que no sucede.
siempre la cosa imaginada y ficcionada es una combinación monstruosa, es decir, mostrar y recombinar partes de lo que ya conocemos como parte de nuestra experiencia, porque si no se vuelve ininteligible directamente. Ahora, lo que está pasando, lo que nos agarró sobre todo es desprevenidos. La veíamos venir como, estábamos todos mirando para allá y el problema vino de por acá, es ese el asunto. Pero, y seguramente pronto va a haber relatos, ya los hay, el cine de suspenso lo hizo, digo, pero ya va a haber relatos nuevos que cuenten, sobre todo, o sea, yo lo que creo, pero esto no tengo ni idea, no soy futurólogo, pero creo que va a haber mucha microhistoria, mucho microrelato, mi vida en la pandemia, ¿viste? Mi temporada en la pandemia. Ya hay, digamos, gente que escribe muy bien y ya está escribiendo estas cosas y son en muchos casos divertidas, en otras cosas espeluznantes, pero es interesante eso, que lo que va a haber es mucho microrelato, porque a nivel macro, el funcionamiento metonímico es que lo macro se construye por acumulación de micro. Y bueno, no sé, vamos a ver qué vemos. Pero no sé. Está buena la pregunta, Pablo, no te sé responder. Hay una pregunta de Gary. Gastón, sí, hay alguien ahí, a ver, vamos a abrirlo. Gastón, al principio hablaste de metonimias y metáfora. ¿Cuál de las dos es más útil para leer la realidad desde Ecuador? Qué bueno, Gary, para mí siempre las dos, o sea, son las dos operaciones primordiales que la describió Freud como condensación y desplazamiento, la describieron los retóricos toda la vida, son las operaciones primordiales de cómo inteligimos la realidad, así que no creo que haya una más útil que la otra. Yo planteé esto porque en general la metonimia es menos popularmente conocida y porque justamente hice primero un esfuerzo así de cuál es la metáfora, y me costaba encontrarlo, y por ahí se me ocurrió decir, por ahí si no es metáfora lo que está pasando, y ahí descubrí, bueno, qué sé yo, tiré de ese hilo y me pareció que había una cosa interesante para describir. Me parece que las dos se complementan y nos ofrecen aspectos y facetas de lo real tan ricas unas como la otra, ¿no? Lo que tiene de bueno es que son operaciones Yo pensaba, complementarias. el otro día intentaba ver una serie nueva que parece que no llegaron con la traducción doblada, y ponían en el Netflix, en el subtítulo, que todavía carecen de doblaje porque los actores están en el proceso de coronavirus. Y me parecía uno de los paratextos más interesantes de la película que iba a ver, porque era lo que recontextualizaba mi película en el momento de la pandemia. Por lo menos, digamos, no veía la pandemia, sino lo que veía era el contexto que me hacía presente como indicio que la pandemia estaba presente en esa película que era actual y que no habían llegado, bueno, lo mismo que las temporadas que faltan de muchas series que están a punto de filmarse, y bueno, los personajes van a envejecer, pensaba yo. Ya no va a ser el mismo. Pienso en Sex Education, que había tenido como una gran importancia en algunos sectores, y esos personajes son chicos adolescentes que seguramente cuando filmen ya van a tener otra edad y se va a perder la posibilidad de continuar, por lo menos como estaba planteado ese relato. Y Claro. nada, y pensaba que ahí sí está la pandemia. Ahí yo veo la pandemia jugando con la producción de la ficción, ¿no? Sí, también ya hay poquitas, pero interesantes, algunas ficciones que se hacen considerando el dispositivo, así esto de partir la pantalla en dos y se producen diálogos o situaciones, digamos, de, de encuentros o de las conversaciones que se dan en una ficción, pero construida así, con pantalla partida entre varios personajes que interactúan o dialogan en esta escena, como parte, digamos, del impacto que implicó la necesidad o la gana de producir ficción, a pesar de no poderse encontrar en una misma locación para filmar. La literatura estaba zafada, porque la literatura, mientras se escriba como casi siempre individualmente, uno puede seguir recreando escenas localizadas y contextualizadas como uno se le da la gana, pero el problema del audiovisual es que hay un compromiso corpóreo y espacial que involucraría, también debe haber, pero pasa que es costoso, porque igualmente filmar a una persona requiere de un montón de otras personas que participan de eso,
Va a haber seguramente también la recomposición de escenas filmadas en lugares distintos y con un fondo simuladamente construyéndolos como que están en el mismo lugar. Todo eso ya se está empezando a hacer y va a zafar algunas cosas, pero bueno, es verdad eso. Sí, y tal vez pueden generarse nuevos géneros. Pensaba en las carreras de teatro que no pueden, digamos, jugar tanto con la virtualidad. Y alguien habló, porque tengo la posibilidad de conocer a algún director de alguna carrera de teatro audiovisual, digamos, lo cual es algo extrañísimo, porque el teatro no es audiovisual. El audiovisual es otro dispositivo, es otro lenguaje, tiene otros géneros, digamos, que habría que ver, digamos, qué surge en estas condiciones, porque vamos a crear algo nuevo en relación a esto, si esto se mantiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer una compañera me contaba que participó de un festival de danza para, no me acuerdo cómo es la palabra, danza inclusiva o algo así. Y que tenía todas las dificultades, digamos, porque era danza y porque además danza participada por gente con algún tipo de particularidad física. Y lo hicieron, creo que fue la semana pasada hace un par de semanas, y sí, dice que hicieron cosas increíbles aprovechando la dificultad agregada del no poder reunirse en una misma locación. Con lo cual había gente que se filmaba bailando, había otras cosas que la resolvían, bueno, conversacionalmente, pero lo hicieron perfectamente al festival, lo tenían programado y lo hicieron, dice que salió buenísimo, que hubo cosas súper interesantes. Definitivamente el humano es una especie tremendamente adaptable. O sea, creo que una de las cosas que nos caracteriza como especie es la enorme capacidad adaptativa, socialmente adaptativa y psicológicamente adaptativa. No siempre, por supuesto, hay gente que va quedando en el camino, lamentablemente, pero es una especie que se sabe adaptar a nuevas condiciones. Yo creo que lo que ahora pueda parecernos abruptamente insoportable, tranquilamente en algunos meses las vamos a extrañar. Yo por lo menos voy a extrañar la cuarentena seguro. Yo creo que también. Hay muchas cuestiones que yo Me te estoy contaba encariñando. que en los Meet y demás me pongo a dibujar. Entonces voy haciendo compañeros de Meet mientras voy hablando en una clase, en una charla de gestión. Así que hay algunas cuestiones que me permitió la cuarentena, como recuperar la capacidad de dibujar. Horacio Avendaño, de la Universidad del Sur, no, la Universidad de la Patagonia, dice muy lindos diálogos. ¿Cómo pensás el símbolo del barbijo y su relación con la voz, la boca y el beso? Mm. Oh, una pregunta amplia, interesante, ¿no? Claro, porque está buenísimo, porque gracias, Horacio, estaba buenísima la pregunta. El beso es una de las instancias del contacto metonímico, ¿no? Del contacto en el sentido corpóreo, intercorpóreo más. Que es en general, es una de las. No quiero decir cosas que hay gente que trabajó mucho mejor, pero es una de las fronteras intercorpóreas más cruciales, ¿no? Cuando se accede a la instancia beso, se traspasa la frontera beso, y si es beso con boca todavía en particular más, por lo menos en nuestra cultura, es una frontera que hoy en principio quedó como vedada, y además está también vedada. Nuestra cultura que vio dos cosas, ¿no? Por un lado vive con espanto cómo en otras culturas las mujeres deben llevar un velo cubriendo su rostro o parcialmente, y eso nos parece una especie de ataque furibundo contra la libertad en muchos aspectos. De golpe un día nos tuvimos que volver, digamos, amigarnos un poco con eso. Y por otro lado, muchas de las cosas que antes no se podían hacer con el rostro cubierto, por esto de que la identidad facial es la identidad primordial para el control social, resulta que ahora, de un día para el otro, nos tenemos que tapar la cara y no podemos entrar, por ejemplo, al banco, por un caso, si no es con la cara tapada, justamente. Yo creo que hay cosas que a veces nos damos cuenta de cómo estaban funcionando a partir de que de un golpe así, de un día para el otro, tenemos que sufrir un contraste importante y saltan
las cualidades que tipifican cómo funcionaba eso y no nos dábamos cuenta. Pero la verdad es que la cuestión y la voz también, la voz se ve afectada, esto que dice Horacio, la voz también se ve afectada, sale una voz distinta. No sé, no tengo una respuesta. Yo lo que veo es que eso generó una interferencia ahí donde no se esperaba no la esperábamos. Y yo creo que si nos dejás unos meses más, todos le vamos a encontrar un chiste nuevo a todo. A esto que estamos haciendo ahora de las pantallitas. Ya hay barbijos diseñados de toda especie, identificatorios de el club de fútbol, el partido político, el estilo no sé qué, ya hay de todo, y si esto pasa una temporada entera así, vamos a extrañar, no va a ser raro que gente la siga usando, va a haber militantes del barbijo, le van a decir que no sé qué, o sea, va a haber de todo, porque es así, somos una especie altamente adaptativa, eso me parece divertido, qué sé yo. Pero después tiene, bueno, todo lo que ya sabemos de pérdida. ¿Puedo yo? ¿Me dejan? No, Sí, te quería preguntar, digo, vos estuviste hablando de procesos metonímicos, de cómo pensarlo en relación con metáforas. Mi pregunta es, ¿cuántas paradojas nos deja la pandemia? Uf. Sí. No sé si estabas pensando en alguna voz en particular. Yo hoy mencioné un par, pero ¿vos estabas pensando en alguna, Lila? No, en línea con lo que vos venías contando, hay como en relación con esto que planteaban del beso, y para cuidarte me alejo, Claro. porque te quiero me voy, nada, porque te quiero no te abrazo, o no tomo mate con vos, y si me acerco es porque no te quiero, ¿no? Y nada, y para guardar la producción no produzco, o sea, hay como toda una serie de cuestiones que hay que readecuar la cabeza, porque estábamos acostumbrados a que no eran así. Sí, es cierto. Yo creo que nos va a mostrar, bueno, esto, nos está mostrando cómo teníamos arraigada alguna cantidad de cosas que después se pueden cambiar, digamos, obviamente. Pasa que somos adaptativos al mismo tiempo, o justamente por eso es que las costumbres nos consolidan y nos organizan. Porque después tenemos que salir a cambiar todos los modos de organizarnos y lo que parecía natural, entre comillas, se vuelve ahora exactamente hay que hacer lo contrario y entonces llevará el tiempo a naturalizarlo y acostumbrarnos, pero es verdad lo que decís de la paradoja. Y esa contradicción social, encima el gesto muchas de las relaciones metonímicas no tienen el contrario, no hay el contrario. Entonces, ahí está interviniendo la palabra, ¿no? Todo lo que vos contabas estaban buenísimos los ejemplos porque está atravesado por la palabra. Una justificación, la manifestación de cariño estaba dada por el acercamiento y ahora va a estar dada por mantener la distancia. Pero todavía estamos medio como atravesados por expresarlo si es posible o aclararlo, no es de mala onda. En algún momento eso o volveremos a como era antes o se va a tener que, nos vamos a acostumbrar. Pero no sé, es raro, está buenísimo. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede comunicar la pandemia sin llevar al humano a sentimientos de angustia y pánico? Una cuestión más No, propositiva, sí, distinta a la actual. está súper buena la pregunta. No, yo creo que, no sé, yo no tengo obviamente la fórmula, si la tuviera, imagínense, no se puede. Yo creo que lo que tenemos, esto lo digo muy caseramente, lo que funciona mucho es que tratar de no perder en la medida de lo posible las oportunidades que tengamos de conservar el contacto, aunque más no sea de esta manera, con un llamado telefónico, con un mensaje, que la gente no se sienta muchas horas, que no nos sintamos muchas horas solos sin conversar. Es muy fuerte, no sé si les pasó seguramente a todos en algún momento, de que la gente que está más angustiada es la que pasa más horas sola, sin conversar con nadie. Y bueno, eso en general se puede, para mí, eso ayuda a aliviar, pero hay una parte de angustia, no sé si de pánico, pero sí de angustia que es inevitable.
no sabemos qué nos pasa. El no saber, es una de las peores cosas que nos puede pasar. Así que no sé, Silvia, cómo se puede comunicar. Si hubiera datos, todo el mundo diría, bueno, pasa tal cosa. Como faltan datos, el periodismo está muy acostumbrado a resolver la falta de datos con la proliferación de rumores, o lo otro que pasó ahora mucho es la proliferación de fake news, es decir, de falsas noticias. No sé si es fake news la denominación. Y entonces se cuela ahí, digamos, donde vos tenés ahí una oportunidad de colarte, y entonces se meten ahí y dicen una cosa que no tiene por qué, pero no hay manera de corroborarla, porque el problema de la mentira es que está hecha exactamente con los mismos materiales que las verdades. La diferencia entre uno y el otro no es lo que dice, sino a quién le cree uno. Entonces, la única manera para mí, y una de las cosas que, por ejemplo, hizo bien el gobierno, y abajo hay una pregunta de Eugenia, es que para mí una de las cosas que hizo bien el gobierno es tomarlo seriamente y no tapar lo que no sabe con mentiras. Inclusive a costa, creo, de su propia, de ponerse, digamos, en riesgo seguramente de políticos de todo tipo. Me parece que se ha mostrado como muy honesto en cuanto a, "No, esto no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, no tenemos solución para esto", nos están diciendo, quédense todos tranquilos, esto va a pasar en tanto tiempo, todo se va a solucionar. La verdad es que no, van cubriendo los espacios que van pudiendo cubrir, los que no. Creo que hay un gesto de honestidad de decir, no sé, o no sabemos por ahora. Abajo dice, el relato no corresponde a una realidad, si el relato no corresponde y si el relato no corresponde a una realidad biológica, si la pandemia la definida como virus o bacteria que se expande en más de un continente no existe como riesgo real a la población mundial. Está buenísima esa Sí, pregunta, sí, Pablo, esas son las porque teorías. conspirativa, sí, pero está bueno porque lo que vos decís, Pablo, es lo mismo que, para mí es uno de los temas más importantes ese, porque nosotros, muchas de las cosas que creemos a nivel macro, no que yo tengo acá al lado una mesa y la veo, es una mesa, la toco, pero muchas de las cosas que nos pasan a nivel macro social, las creemos, o no, por lo que vemos en los medios, por lo que nos llega por los medios. Porque no vamos a cada cosa que sucede a corroborarla en persona, no tiene sentido esa idea. Los medios nos ahorran, nos economizan mucha de la configuración de la realidad macrosocial. De la realidad macrosocial, no de la realidad inmediata micro e inmediata nuestra, ¿no? Sino de la macro. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, la mentira y lo real, o la verdad, están hechas con exactamente los mismos ensambles, no hay ninguna diferencia. La diferencia es si le crees o no le crees. ¿Alguien puede creer que todo esto de la pandemia es falso? Y alguien puede descreer de esas noticias y decir, no, esto es un gran concierto. Lo que a mí me parece más mentira, más increíble, es que todos los medios y gobiernos del planeta se hayan puesto de acuerdo con eso, cuando no se pueden poner de acuerdo ni en, digamos, tienen que hacer una carrera que cruza 3 países y no pueden ponerse de acuerdo, tienen que intercambiar, mandar un estudiante a otro país y no se ponen de acuerdo, y no se van a poner de acuerdo con esto. Eso no lo puedo creer, eso me parece más inverosímil. Acá me parece que hay una mentira mucho, o un verosímil más chiquito, atacado o domesticado por un verosímil o un inverosímil mucho más grande. Para mí es que no hay manera de hacer converger tanto acuerdo sobre algo tan complejo y con tanta, aparte que hizo pelota la economía mundial, no nos hizo pelota a un sector y a otros no. Salvo no sé, los vendedores de barbijos, que no son nadie, hizo pelota la economía mundial. Yo no veo eso como una realidad, como algo que es mentira, digamos, como una realidad inventada. Pero bueno. A mí me gustó cuando, en relación a esto, los primeros días de la pandemia se circulaban muchos chistes por WhatsApp y demás, y algún audio viral decía, lo que los medios dicen es mentira, no hay pandemia, desapareció Salta, está totalmente inundada, quedan 2 edificios y yo estoy en uno de ellos, crean en esto. Y a mí me parecía como muy interesante, digamos, porque tiene que ver con lo mismo que venís planteando, ¿no? Esta idea de que en definitiva hay un consenso y acordamos que ahí
está circulando algo que es verosímil, y bueno, estamos de acuerdo en que existe una pandemia, que existe un virus y demás, más allá de que no tengamos nosotros la corroboración, sí las extensiones tal vez ortopédicas que estos medios van a proponer para la producción de estas realidades sociales y demás, con las cuales negociamos y con las cuales también tenemos límites, como charlábamos hoy, acerca de que de repente no saben qué hacer con nuestra conectividad y cómo llamar la atención en estos momentos. Hay dos preguntas, Gastón, discúlpame, hay una, está Francisco Arri que te cita a vos y recuerda una cita de Humberto Eco, no sé si querés comentar algo Sí, ahí. sí, es claro, eso que dice ahí Francisco, y que yo dije, como dice Francisco muy bien, lo dijo Eco, mucho mejor y mucho antes que yo, ¿no? Si algo no puede ser usado para mentir, tampoco puede ser usado para decir la verdad. Y si lo decimos por la positiva, funciona también tal cual. Se hace lo mismo para decir la verdad que la mentira. Es así. Eugenia dice, la multiplicidad de discursos contradictorios desde la medicina, sus expertos en todo el mundo lleva a una desconfianza tremenda, como que habría Bueno, eso varias es muy verdades o interesante. múltiples Claro, verdades en la medicina. eso es otra cosa súper interesante, o el descrédito que hay sobre la Organización Mundial de la Salud y sobre la idea de que hay otros intereses atravesando. Bueno, a ver, dos cosas. Todo eso nosotros nos enteramos por los mismos canales que nos enteramos lo otro. O sea, primera cuestión, vos te enterás que la Organización Mundial de Salud es un organismo que busca la salud de la población mundial por el mismo mecanismo que te enterás que alguien que trabaja ahí en realidad es el dueño de no sé qué laboratorio o está pagado por no sé quién para probar en la gente cualquier... O sea, que vos elijas creerle a la OMS o a ese otro corrillo es una decisión, en definitiva, para mí, digamos, a veces incontrolable de parte de situaciones centralizadas. Siempre en estos casos uno debería, curiosamente, vivimos combatiendo algo así como no confiar ciegamente en los medios centralizados, pero finalmente en estas situaciones así grandes es de lo que te terminas agarrando, no te agarras tanto de un WhatsApp de un desconocido como de abrir los medios tradicionales y mirar ahí. Algo pasa parecido con la ciencia. Vos cuando no estás apremiado, vas al médico, pero también consultás a alguien que te da unas gotitas, que no sé qué, que te hace reiki, no sé cuánto. El día que te la ves muy complicada, vas al médico sin dudar, no esperás que te hagan reiki, te amputaron un brazo y con reiki te lo va a pegar, no funciona eso. Entonces, eso pasa igual, digamos. Ahora, habrá gente que preferirá el reiki, y bueno, está bien, yo conozco gente que no se vacuna y bueno, tiene... No hay manera, pero es curioso que los elementos que se agarran de una cosa y de la otra vienen todos por el mismo caño. Entonces yo no entiendo bien Bueno, cuál es el criterio para decidir. el año pasado, nada, no para disgregar, en un trabajo de análisis del discurso de los terraplanistas, habíamos llegado a una conclusión similar, digamos, en la relación que existía entre en dónde se paraban esas verdades, y partían de un intento de producir un verosímil científico en cualquiera de los casos. Por lo tanto, era más o menos lo mismo. En este caso, lo que pasa, bueno, ahí habría que redefinir ciencia, habría que redefinir muchas cuestiones para poder llegar a decir, bueno, de dónde partió esta línea. Es que hay una digamos así, popularización de una idea no en todo el mundo, pero en general, de que la ciencia es una cosa monolítica y que todo el mundo en la ciencia tendría que estar de acuerdo, cosa que no es así. Nunca sucedió así ni va a suceder así. Y que entre los médicos, bueno, los médicos no son científicos, son médicos, son técnicos, pero digamos, quienes les proveen de insumos de conocimiento a los médicos, entre ellos también hay opiniones y consideraciones divergentes sobre cosas que a veces están recontraprobadas de maneras múltiples y no dan resultados idénticos. No existe la ciencia perfecta en su estado pulcro y eso no existió nunca ni va a existir. Y no es un problema ni siquiera de intereses, aunque los intereses también están trabajando, sino que también es un problema de que los conocimientos que hay sobre todas estas cosas es relativo, parcial, distorsionado por montones de cosas, inclusive bajo un halo de honestidad. Entonces, lo que pasa es que, bueno, de algo nos tenemos que agarrar, y la ciencia
a veces es el camino más corto para agarrarnos es la baranda que tenemos más a mano, pero no es la salvación realmente. Y podemos llegar a morir de ciencia. ¿Sí? No, pensaba me voy a otra pregunta, pues se nos va a ir el tiempo, porque si no se abre para otro lado. Lo que más me llamó la atención de todo este proceso fue especialmente el comienzo de la cuarentena, la figura de la policía ciudadana. Esa Bueno. continua, dice Walter, esa continua sensación de vigilancia por parte de tu vecino más próximo, el señalamiento constante de quién hace lo debido y quién no, y la violencia de los medios en este sentido contra los infractores, entre comillas. Sí, ahí, bueno, estos días pensaba, justamente para la charla de hoy, después me olvidé de decirlo, pero la cuestión del panóptico, ¿no? Esta es otra cosa que suele aparecer. La metáfora del 5G de alguna manera revive la metáfora del panóptico. No quiero, porque voy a terminar degradando algo que está en la teoría Foucaultiana bien desarrollado y yo no la voy a hacer acá en 2 segundos, pero hay una cierta idea, una de las fantasías que está también abonada en la novela de 1984 con el Big Brother y qué sé yo qué, que es la idea del control monocular, ¿no? Bueno, y que todo el mundo encarna rápidamente, no, todo el mundo no, perdón, algunas personas encarnaron rápidamente en creerse las policías del mundo desde un balcón, literalmente lo hemos visto en filmaciones de vecinos que se paran con un megáfono en un balcón de Buenos Aires a gritarle a la gente que anda sin barbijo o que no sé qué. Eso es espantoso, lo que pasa es que eso pasa todos los días. Ahora en pandemia tuvieron una excusa renovada para hacerlo, pero los buchones existen todo el Claro, maldito tiempo en todas partes, qué sé yo, lo sufrimos de la primaria, así que claro. coincido con Walter que eso es una cala, sí, macartista y otras cosas, claro, es tremendo, pero bueno, a mí me parece que lamentablemente renovaron su recurso, pero no es nuevo esto, no se lo vamos a achacar a la pandemia, pobre. Pero es otra de las Bueno, metáforas esa, ¿eh? consultas, preguntas. ¿Cómo, Gastón? No, digo que esa es otra de las metáforas, eso. La del Esa es otra de las panóptico, la de la metáforas. cosa. Sí. Bueno, yo creo que con el tiempo que estaba prefijado estamos justo en el tiempo que habíamos pensado antes. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar acá. Creo que fue muy interesante, muy intenso, porque fue todo el tiempo un desarrollo, preguntas, diálogos que se abrieron. Me parece que estuvo buenísimo. No sé muchas gracias a Ariel y Lila por organizar este encuentro, dice Francisco Arri. Ahí Sí, yo aprovecho a saludar a Moncho, que hace 1000 años no lo veo en persona, pero lo estoy viendo ahora, me encanta verlo. A Simón, a Francisco, bueno, por supuesto a Ariel, Lila, gracias, me encanta, buenísimo. Y gracias por la invitación, bueno, buenísimo, y gracias por a la vos. participación de todos, buenísimo, me encantó. Bueno, gracias a todos los colegas que estuvieron, que hoy fue particularmente numerosa la presencia de colegas. Gracias Gary por haber estado, gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron hoy. Realmente fue interesantísima la charla. Nosotros seguimos la semana que viene. Muchas gracias a Goyo, que es el motor de la organización de estas charlas, a Gregorio Anderson, el licenciado Gregorio Anderson, que es investigador y miembro de este instituto. Recordame, Goyo, la semana que viene, día y horario, porque vamos a estar charlando con Saskia Sassen. El próximo jueves, el jueves 2 de julio a las 4 de la tarde, Lila. O sea, 8 de la noche, 8 p.m. de Londres. Bueno, así que los invitamos a ustedes también y muchas gracias por acompañarnos en estas reflexiones colectivas que intentamos hacer mientras no podemos salir de nuestras casas. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Gracias, Gastón, gracias, Lila, gracias a todos. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí están diciendo que nos dejaron pensando, ¿eh? Gastón. Abrazo.